saludo a todos los presentes. Muy contento de tenerlos nuevamente por acá. A petición de varios usuarios en el canal y la página de Facebook, preparo este video para compartir con ustedes las medidas de la jaula que uso para la cría de diferentes especies que tengo en el aviario actualmente. En el futuro estaré incorporando aves africanas al aviario, y si para ese momento estas medidas necesitan variaciones, estaré haciendo un video con todos los detalles para ustedes. Estas medidas de las jaulas las estaré brindando tanto en pulgadas como en centímetros, para que las personas que usan sistema métrico o imperial puedan entenderlo. Entonces no hay que extender más esta presentación y vamos al tema. En este momento están viendo el modelo de jaulas más grandes que uso yo para la cría de exóticos. Estas jaulas me brindan mucho espacio para una simple pareja. En ellas coloco las aves que son un poco más exigentes para la cría. Un ejemplo son los diamantes moteados, que por su tamaño y su constitución necesitan todo ese espacio. Porque si los colocamos en una jaula más pequeña, su tendencia sería a engordar. Estas aves necesitan mucho ejercicio para que gasten la energía que acumulan en su cuerpo y para que en el momento de su apareamiento no se tornen más agresivos de lo normal con su pareja. Estos canarios rusos están en parejas temporalmente en estas jaulas y serán retornados a la voladera cuando termine de hacer unos cambios en ella. No uso en lo absoluto estas jaulas para criar canarios de ninguna especie. Para eso uso otro modelo que es el mismo que ocupan las isabelitas de Japón para criar. Sus medidas las mostraré en el video más adelante. En estas jaulas también podremos colocar aves como los diamantes papagayos, diamantes enmascarados, entre muchos otros cientos de aves que crían en cautiverio que son de variado tamaño y exigen un poco más de espacio para criar. La medida de esta jaula antes de ser dividida como un único espacio es de 35 pulgadas y media de largo en su vista frontal. En centímetros son 90 centímetros. De altura tenemos unas 15 pulgadas y 3/4, que en centímetros son 40 centímetros. Y de profundidad tenemos unas 17 pulgadas y 3/4, unos 45 centímetros. Teniendo en cuenta que medimos la jaula a lo largo, nos queda calcular la mitad de la misma cuando usamos la división. Por tanto, el largo se reducirá a 17 pulgadas y media, un aproximado de 45 centímetros. Como pueden ver, en esta zona tengo otro grupo de jaulas que son las que uso para criar las especies un poco menos exigentes. Estas jaulas vienen diseñadas para los canarios. Como pueden ver, la jaula viene para 3 divisiones. En la división más pequeña, que sería la del centro, se colocaría el canario macho y a cada esquina una hembra. Esto es para reproducir los canarios con 2 hembras por macho solamente. A estas jaulas yo les hice una modificación, como ya saben que acostumbro a hacer, y las 3 divisiones las convertí en solo 2, con la idea de ganar un poco más de espacio para el ave en su vuelo horizontal, tomando como referencia otra jaula de la misma línea que era un poco más pequeña para la cría. En esta jaula modificada coloco aves como los diamantes mandarines. De paso te presento al primo americano de trompetín, de Aviario Aviachi. Aves como diamante babero, diamante ruficauda, diamante de gold,
diamante Vichenov, canarios timbrados. Y como anteriormente te comenté, muchas otras aves que están en el rango del tamaño y la exigencia del espacio en la jaula. La medida que presenta esta jaula en su vista frontal, sin incluir la división, son 38 pulgadas de largo. Esto en centímetros serían 96,5. Recuerden que si uso la división, la jaula tendría exactamente 34 pulgadas de largo cada una de las partes. En centímetros serían 48. La altura de la misma es de 11 pulgadas y un cuarto, 28 centímetros y medio. Si miramos su profundidad, nos muestra casi 10 pulgadas y media, 26 centímetros y medio. Y el último modelo de jaula que uso para la cría de estas hermosas aves es la principal, porque alberga todas las nodrizas que hacen la magia para que los pichones de muchas de estas aves lleguen a conocer la vida. Te hablo de la jaula que más uso en el aviario y que a su vez es perfecta para mis canarios rusos. En su vista frontal, sin uso de la división, mide 29 pulgadas y 3 cuartos de largo, que son unos 75 centímetros y medio. De alto y profundidad tiene la misma medida que la jaula que modifiqué, 11 pulgadas y un cuarto, 28 centímetros y medio de alto y casi 10 pulgadas y media, 26 centímetros y medio de profundidad. De esta forma, si usamos la jaula con la división, obtendríamos un largo de 15 con un cuarto de pulgada, 38 centímetros y medio, más que perfecto para nuestras nodrizas. Espero que con esta explicación queden claras las medidas de la jaula que uso para la cría. Es bueno recalcar que si los modelos que tengas son mucho mayor, será mucho mejor para tus aves. Pero muchas veces es un impedimento debido al gran espacio que necesitas ocupar. Quiero mandarle un fuerte abrazo a todos los seguidores del canal. Y si no eres seguidor, te invito a que formes parte de la comunidad. Solo suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas un solo video del canal. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.